Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y bajo la supervisión del dial digital de Subterfuge Radio. Hacer, preparar y grabar un podcast es un disfrute. Hablar en él del oficio del que te dedicas con la gente que lo comparte, un placer. Pero si encima tienes la oportunidad de sentarte con gente que son parte de tu vida, de tus recuerdos, las emociones se multiplican por 1000. Y es que el invitado de hoy escribió canciones que son la banda sonora de mi vida y la de muchos amigos. De esas amistades que se moldean en la forja inquebrantable que supone la adolescencia y su hotananza de descubrimientos a todos los niveles. Increíble compositor, artista sin parangón y un escritor de textos que se leen con voracidad, de esos que enganchan sin remisión. Además, un tipo valiente que ha demostrado compromiso por el bienestar del sector, por los compañeros de profesión y la dignificación de este. Un placer, un honor, un todo contar hoy en esta emocionante entrega de Simpatía por la Industria Musical al testimonio, la palabra del grandísimo Sabino Méndez. Bienvenido, Sabino. Bienvenido y gracias por esta introducción que me has dejado, que me has contratado como introductor. Me ha encantado, que primero por exhaustiva y luego por cariñosa. Muchísimas gracias. Y sincera, te lo he dicho antes fuera de micrófono, que ya llevo un montón de programas, pero hoy hacía mucho tiempo que no me levantaba tan nervioso. Porque, tenerte aquí es, tremendo. O sea, muchísimo más de lo que te puedes imaginar. Me imagino que te pasará con mucha gente, pero ya te digo, en este caso, la banda sonora de mucha gente, o sea, tus canciones. Y, por supuesto, luego también me encanta leer y tus libros, me parecen algo maravilloso. Y vuelvo a lo mismo. Y también ese reconocimiento has tenido la generosidad, ¿no? De trabajar por la dignificación del sector que representas, y eso, pues, todavía te engrandece más. Así que nada. Bueno, tú eres muy generoso conmigo. En cierto modo, yo todo ese trabajo lo he hecho un poco por egoísmo. Yo, como era autor, siempre he pensado que lo mejor es que tuviéramos un sector moderno, puesto al día, un sector racionalizado, sistematizado todo, y que fuera es más fácil trabajar, es más fácil que afloren los talentos cuando hay un sector normalizado, de alguna manera, que funciona bien. Entonces, por eso hay un puntito ahí de egoísmo. Pero me encanta porque ahora con 63 años muchas veces hacer introducciones así, y mi conclusión es simplemente que he tenido una vida tan exagerada, o sea, guitarrista de rock, todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Drogadicto, vicepresidente de SGAE, fundador del Partido Ciudadanos en Cataluña, o sea, tengo una vida tan variopinta, tan extraña, y aparte todo ha venido así, que ahora muchas veces pues sí que en estas entrevistas con cierta edad, cuando te hacen un poco el resumen o el catálogo de todo lo que has hecho, hasta yo mismo me quedo sorprendido diciendo, caray, qué vida más exagerada he tenido, Carlos. Pues de hecho vamos a ir con eso, porque además vamos a arrancar, vamos a hablar de esos inicios más que allá de tu primer contacto con la música, de esas primeras bandas, ¿no? Con los Pintalabios, los Rompecorazones, en esa Barcelona de finales de los 70. ¿Cómo era esa Barcelona musical? ¿Qué recuerdas? Musicalmente, no era muy allá. Técnicamente era un país, era como el país, éramos bastante pobres, un poquito sórdido, un poquito cutre, pero de efervescencia era maravillosa, porque hay que pensar que es el final del franquismo, aunque Franco muere exactamente en el 75, 2 o 3 años antes ya todo el mundo era consciente que aquello se acababa, de que iba a desaparecer, y todo el mundo estaba pensando, ¿y luego qué? Y el luego qué, evidentemente, era, no puedes ir hacia atrás, tienes que poner el reloj al día con Europa. Y como ya había llegado el turismo, los 60 y 70, ya habíamos visto que Europa molaba mucho más que España. Tenían los coches de colores, aquí los teníamos todos grises, negros o blancos. Ellos tenían colores de coches de color verde manzana, rosa, no sé qué. Los turistas llevaban el pelo largo, todos tenían novias complacientes, cosa que aquí había unas señoras vestidas de negro. Todo estaba clarísimo que iba a pasar lo que luego pasó con la movida, que iba a ser esa efervescencia. Entonces, en Barcelona hubo una época que yo viví con 15, 16, 17 añitos, que fue la época de las jornadas libertarias. Hubo una efervescencia muy ácrata, en aquel momento muy hippie, previo al punk, y yo creo que era porque
todos los inquietos que habían huido de Madrid, del resto de España, buscando un sitio donde se respirara mejor, donde la bota de la Policía Nacional, los grises de la época, no estuviera tan cerca, se habían refugiado un poquito en Barcelona. Primero porque estaba cerca de Francia, en caso de cualquier involución o algo así, te plantabas en 2 horas en Perpiñán. Y eso hizo que durante los 70 Barcelona fue una ciudad muy, muy, muy divertida. Era la ciudad de Ocaña, de Nazario, de los cómics underground, del Víbora, de las jornadas libertarias, de un rock que ahora el catalanismo oficial ha querido olvidar, que es el de Pau Riba, de Sisa, unos tipos absolutamente surrealistas, que eran como Dalí, muy divertidos. Los encontrabas por la calle, ibas a los locales nocturnos, y fue una efervescencia muy pequeña y muy concentrada. Y luego gran parte de esta gente alimentó lo que luego fue la movida madrileña. Totalmente. Bueno, siempre has mencionado como tus referentes pues a Lou Reed, David Bowie, los Clash. Todos esos personajes empiezan a aparecer en tu vida cuando empiezas como a formarte como músico, ¿no? Claro. Es que tú piensas que yo tengo 16 años en 1977. Es decir, por primera vez nos pasa que en España, debido a la muerte de Franco, un movimiento que se da fuera, como el punk rock, llega de una manera sincrónica. Siempre nos llegaban con retraso. Los 60, nuestros 60 fueron la movida, por decirlo de alguna manera. Lo que fuera la década prodigiosa de los 60, aquí llega con 20 años de retraso. En aquel momento, que te comentaba tan abierto de los 70, claro, a mí me pilla el punk y todo lo que dicen es que estoy absolutamente de acuerdo. Hay que pensar que era un mundo donde estaban Ronald Reagan y por el otro lado me parece que era Brezhnev o Khrushchev, no recuerdo, pero 2 arsenales atómicos, un botón rojo que lo podía apretar cualquiera, algo similar a lo que ahora pasa con Trump y Putin, pero muchísimo peor. Un mundo donde ya lo que ahora se está viendo del cambio climático, ya habían inquietudes ecologistas y ya veías que, bueno, nos íbamos a heredar un mundo pues realmente fastidiado, ¿no? A nivel ecológico, con lo cual el eslogan de no hay futuro de los punks nos parecía absolutamente razonable, nos parecía. Entonces nuestra idea era muy James Dean, vive rápido, explora todo lo que puedas y experimenta todo lo que puedas y tal, y muere joven porque si total, a lo mejor estás luchando por un futuro y por una pensión y viene un día Reagan, aprieta el botón rojo y volamos todos por los aires con los arsenales atómicos. Entonces es lógico que apareciera el punk y nosotros lo viviéramos en primera... Digamos, claro, cuando a los 16, 17 años vives una cosa así tan directamente, tan pudiendo por primera vez comprarte vuelos baratos a Londres y ver Londres. Yo recuerdo el Kensington Market de Londres en el año 78-79 y vivir toda aquella explosión de los Pistols, de los Clash en primera línea, viendo los punkis en Times Square. Eso ya te cambia para siempre, de alguna manera. Y bueno, eso fue lo que marcó un poco que básicamente era un escritor, era un tío que se quería dedicar a escribir, coger una guitarra y con unos amigos montáramos una banda de gamberros, porque no sabemos ni tocar, y para nuestra sorpresa, la primera canción que hicimos ya tuvo éxito y yo creo que a veces lo hablamos con Loquillo. Decimos, pero oye, nosotros no teníamos ninguna intención de ser músicos, ¿cómo pasó todo esto? Y fue una pandilla de amigos y esta circunstancia de la llegada del punk, luego la movida, la apertura de España que nos colocó donde nos colocó. Bueno, es al final los cauces que te van marcando el río de la vida, ¿no? Que al final, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo estudié Historia del Arte, acabé dirigiendo una empresa que era lo último que pensaba en mi vida. ¿No tienes la sensación de que a veces es ser el tipo adecuado en el momento adecuado y en el lugar adecuado? Y a veces pasa eso y de golpe te ves embarcado una vida extrañísima. Bueno, hablabas de eso, ¿no? Todos conocemos, bueno, primero fueron los Intocables, luego los Trogloditas, para muchos es un mundo, para ti sería todo rapidísimo y ese momento, ¿no? Que es Rock and Roll Star, de tu primer gran éxito y bueno, una canción que ha trascendido y que trascenderá ya el resto de la vida. ¿Qué recuerdas ahora con la perspectiva del tiempo? Porque el éxito siempre digo que es muy difícil calibrarlo en el momento. Al final, como el éxito no es algo que empiece, que llegue y acabe, sino que es algo que se extiende en el tiempo. ¿Cómo asimilas ahora, pues casi 40 años después, ¿no? que una canción como Rock and Roll Star signifique lo que significa? ¿Y cómo asimilaste en ese momento, crees ahora con la perspectiva de la edad, de la madurez, ese éxito que llegó tan pronto, ¿no? Claro. Bueno, piensa que lo que te decía, al principio éramos una pandilla de gamberros, amiguetes, que queríamos divertirnos. Entonces, el éxito entraba dentro de nuestros sueños, pero es después, 10 años después, cuando te das cuenta de que no es normal. Pero en aquel momento nos parecía absolutamente normal, porque como nuestra intención era ponernos lo más ciegos posibles, ligar lo máximo posible, viajar lo máximo posible, por esta ética punk que te decía,
Pues Rock and Roll Star ya es un pequeño éxito a nivel independiente o underground. Digamos, había una serie de gente que entonces eran los más avanzados, más underground. Luego, 5 años después o 4 años después, en el Cadillac Solitario, en el Ritmo del Garaje, ya es un éxito lo que llamaríamos independiente, que ya es un poquito fuera de lo underground, sino las compañías independientes de entonces. Y luego, cuando realmente reventamos, es en el año 89, es casi 10 años después de Rock and Roll Star, cuando ya es el gran reventón de 350.000 copias vendidas, de compañía multinacional, discos en directo, grandes giras, etc. Esos 10 años, de que tenemos 19 años a 29 y que son diversos éxitos de escalón cada vez superior. Y vamos viviendo toda esa época de cómo primero una cosa es underground, luego pasa a ser las compañías independientes un éxito juvenil, casi generacional, y luego llega a las grandes giras y el Rock and Roll Way of Life. Entonces fue como muy progresivo y a la vez muy divertido, porque fuimos viendo todos los escalones, conociendo todas las fiestas de todo tipo, todo lo peor y lo mejor de cada mundo, los diferentes tipos industriales y el desarrollo del país. Es después, 10 años después, cuando coges la perspectiva de decir, caray, hemos estado en el underground, hemos conocido bien el mundo underground, hemos sido un éxito del underground, luego hemos sido un éxito de la independencia o de la movida o tal, y luego hemos sido un éxito a nivel nacional e internacional, porque ahora mis canciones se escuchan en Latinoamérica, me llegan derechos de autor de todo el mundo. Entonces, solo cuando cumplas 30 años te das cuenta de que aquello no era normal. Claro. De que hasta entonces no sabía... Yo creo que también porque íbamos muy puestos, claro. Nos parecía lo más normal del mundo. Y luego, fíjate qué curioso, yo cuando entonces dejo el grupo y me desintoxico y dejo todas mis adicciones, podría haberme ido a estudiar música, que hubiera sido lo lógico, porque tú has de pensar, yo a día de hoy sigo sin saber solfeo. Todo esto se hizo tocando, mirando a los guitarristas que nos gustaban, aprendiendo. Y curiosamente me voy a estudiar filología hispánica y teoría literaria, para intentar comprender todo lo que nos ha pasado. La gran pregunta era, que me hacía yo, recuerdo a los 30 años, cuando voy a estudiar teoría literaria, es ¿por qué mis canciones enganchan a la gente de esa manera? ¿Por qué tienen tanto éxito? Cosa que para mí era un poquito incomprensible. Yo las hacía porque me gustaban a mí. El test para la canción era, si me emocionaba a mí, supongo que emocionará a los demás. La llevaba al grupo, entonces lo que yo decía, guay, esta mola. Lo que yo era un buen selector, me ayudaba mucho a seleccionar toda la producción que yo tenía. Y luego ya el público era el veredicto definitivo y encima tenía éxito. Entonces, para comprender por qué esos mecanismos es para que me casqué luego toda una carrera de filología, unos cursos de doctorado de teoría literaria, a ver si me enteraba de algo. Y entonces realmente, bueno, pues dejas el grupo además en el pico alto, ¿no? De mis problemas con las mujeres, que ya fue un éxito. También hablas en ese momento, nunca los ocultaba, del momento de los excesos a todos los niveles. El éxito también, que no deja de ser muchas veces un exceso, ¿no? Y no fácil de digerir, sobre todo cuando llega pronto. Es todo eso y más, y que esas inquietudes literarias las que te hacen de repente decir, mira, quiero dejar la gira, y se lo comunicas a tus compañeros, ¿cómo? Bueno, básicamente fue que me di cuenta de que si no dejaba ese tipo de vida, volvería a las adicciones. Porque... ahora básicamente, claro, cuando me preguntan, dicen, bueno, Sabino, ¿pero tú qué eres? ¿Un escritor de novelas o un escritor de canciones o un guitarrista o un escritor de columnas de los periódicos? Digo, mira, todo eso lo hago medianamente mal. Y en broma digo, yo básicamente lo que soy es un drogadicto. Y entonces... lo que sucedía es que siempre me ha gustado mucho todo, soy muy obsesivo. Cuando una cosa me gusta mucho, mucho, mucho. Soy coleccionista, las motos me pasa lo mismo, las guitarras me pasa lo mismo. Entonces, más que nada, la situación era, puesto que tengo que reconocer que tengo una personalidad adictiva, busca adicciones que no te hagan daño a la salud, como por ejemplo la escritura, la tranquilidad, etc. Si volvía a las giras, si volvía a los compañeros, a las guitarras, todas las cosas, fumar, beber, drogarme. El problema, siempre lo digo en broma, pero de una manera bastante seria, el problema de las drogas es que están muy ricas. Y al ser humano nos gusta mucho estar embriagado. Y yo me encanta embriagarme, quizás para prolongar el momento, para lo que sea. Entonces dije, bueno, lo mejor es llevar una vida muy tranquila, estar en casa con las zapatillas a cuadros, escribiendo, que ahí las posibilidades de que tus adicciones sean malas para la salud son mucho menores. Y digamos que con el tiempo, con los años, he conseguido aprender
que mi única manera de combatir ese carácter adictivo era la abstinencia. Y que si existe otra cosa que se llama la templanza, que está muy bien. Es decir, que de vez en cuando comer un poquito, beber un poquito, pues no está nada mal. Total. Y digamos, desde esa salida del 89 de los trogloditas hasta el 97, que vuelves con los Montaña y el día que murió Marcelo Mastroianni, en esos años te dedicas a estudiar filología, a escribir, me imagino que a leer mucho. ¿Y también tocabas la guitarra o te la tienes durante un tiempo totalmente aparte? No, en casa sigo teniendo 10 guitarras. ¿Y seguías haciendo maquetas? 3 están al pie de mi cama, he seguido tocando siempre, seguiré tocando toda la vida. Seguiré siendo igual de mal guitarrista, porque soy un guitarrista muy malo. Y es más, ahora disfruto más de tocar la guitarra ahora que cuando tocaba profesionalmente. Porque no soy buen guitarrista, no tengo psicomotricidad, no tengo una psicomotricidad buena. Entonces, para mí era una tensión enorme. Tenía que estar practicando, la gente no se lo imagina, pero el buen guitarrista tienes que estar practicando constantemente, es como un deportista. Claro, sí. Estos últimos 4 años que he estado en las GAE, al no tener tiempo, ahora cuando he retomado la guitarra digo, he perdido 20 escalones, Carlos, pero 20 veces, sí. Sé que lo recuperaré en un año practicando, pero he perdido 20 de como tocaba yo antes. Pero la gran ventaja que tengo desde prácticamente de 1990 que me dediqué a la escritura es que ahora toco sin tensión. Toco sin estrés. Cuando cojo la guitarra es por puro gusto y placer y eso es maravilloso. ¿Sabes? No tener la obligación de no fallar el solo. Porque yo si me enamoré de la guitarra, yo era un escritor. Si me enamoré de la guitarra como instrumento cuando montamos este grupo de gamberros, amiguetes, que te repartes los papeles. ¿Quién canta? El alto, que se le ve desde más lejos, y así lo que yo acabo siendo cantante. ¿Quién escribe las canciones? El que lee libros, Sabino, venga, que lee muchos libros. ¿Quién toca la batería? El que tiene espacio en su casa para una batería, porque era así, ¿eh? O el piano, si te cabe. Así se reparten los papeles. Y yo la guitarra me enamoré por Wilco Johnson, de Dr. Feelgood, que recuerdo que es el grupo que más me impresionó cuando tenía 16 o 17 años, el Stupidity de Dr. Feelgood, que era un disco en directo grabado en Canby Island, que era puro rhythm and blues, brutal, con armónica. Y Wilco Johnson tocaba sin púa, con la mano. Es decir, él hacía un arriba-abajo con la mano y luego con la mano izquierda, con la mano los acordes, iba cortando la síncopa. Y yo ahí ya me quedé estropeado. Ya no pude aprender la guitarra como la aprendían los demás, me enamoré de eso. Recuerdo que entonces nos produjeron un single Manolo García y Quimi Portet que se llamaba Vaqueros del Espacio y no me dejaron tocar sin púa. Me dijeron, no, pero eso es muy sucio, es muy guarro, ¿qué haces? ¿No? Digo, es que es lo que me gusta. Digo, a mí no me gusta la música, a mí me gusta dar forma al ruido. Y Wilco Johnson, Keith Richards, me encantaba también, con afinaciones alternativas en sol. Y yo creo que es un poco porque somos guitarristas al final, intentando explicar por qué me enamoré de eso, que luego no tuvo cabida en la industria, porque no me dejaban los productores de discos tocar así, fue porque somos torpes psicomotrizmente. Entonces, todas estas acciones alternativas que Richard las usa porque es muy torpe psicomotrizmente y usando 2 dedos puedes hacer cosas rítmicas maravillosas. Wilco Johnson luego resultó que también. Y Mike Green de The Pirates, que era un grupo de los años 50 que también tocaba como Wilco Johnson sin púa y con la mano arriba abajo, es que eran zurdos obligados a tocar de manera diestra. Con lo cual también tenían problemas psicomotrices y fíjate tú, la errata, el error, es lo que provoca un nuevo estilo, una manera de tocar la guitarra. Yo me enamoré de esa manera, sigo practicándola todavía. Hoy una de las cosas que más disfruto es tocar el rock set de Dr. Feelgood sin púa. Mano arriba, mano abajo, pum pam. Has de ponerle un volumen brutal, saturar mucho, y entonces sale un ruido horroroso en pentatónica de blues, pero que me encanta, me tiene enamorado, es una cosa maravillosa. Y yo creo que fue por eso, por lo que acabé tocando la guitarra, y por eso nunca dejaré de tocarla, siempre mal, pero tengo 3 guitarras al pie de la cama, y una de las cosas muchas veces que hago por la mañana cuando me levanto es tocar un poquito, mal, alguna cosa, pero es como beberte un vaso de agua nada más desayunar, ¿no? Entonces, me encanta. Oye, y una cosa, cuando decides estudiar filología hispánica, tú que siempre fuiste un lector empedernido y también con una base muy, muy underground, ¿no? Además seguramente de clásicos del underground, pero decides ir a la raíz. ¿Por qué decides profundizar en la filología hispánica y no? Igual hay temas por un taller de escritura concreta y tal, o sea, ¿te apeteció en ese momento profundizar en las raíces de los clásicos? Yo lo que quería saber es por qué tenían éxito mis
mis canciones y por qué funcionaban tanto y por qué las de otros amigos no. Y cuáles eran las diferencias. Ya veía que las mías tenían bastante texto. Al ser escritor siempre había intentado meter en las letras palabras curiosas, ¿no? ¿Te acuerdas? Todo el mundo ama a Isabel. Hay giros como, pues su risa quebradiza, duele más que una paliza, entra en tu orgullo y te atiza y te sientes un mamón. Poner palabras como quebradiza, a veces como desafío a mí mismo como escritor, quiero meter otras palabras que no sean las habituales en las canciones. Entonces para mí eran como juegos, pero muchas de esas canciones luego tenían mucho éxito. Entonces quise saber realmente lo que es el arte, porque y primero, ¿por qué me daba tanto placer? Y luego por qué funcionaba con la gente, porque claro, encontraba una cosa que es maravillosa, que es decir, más maravilloso que te puede pasar en la vida es dedicarte a lo que a ti te gusta, que es a mí jugar con las palabras y crear construcciones. Que encima la gente le guste tanto como para que puedas vivir de eso, que te den de comer por hacer eso es maravilloso. Y no quería perder eso, bajo ningún concepto. Digo, el resto de mi vida, si puedo vivir de eso, va a ser una vida, como me ha tocado vivir, bastante bonita. Y quise saber más, y ahí descubrí muchas cosas, descubrí lo que es la riqueza léxica, los trucos que hay, y un poco sí que me sirvió para tener al menos ciertas nociones sobre lo que es el arte, la necesidad del arte de los seres humanos y por qué tiene tanto éxito la música popular, esa música que nos gusta a nosotros, y por qué la hacía yo. Al menos sí que encontré algunas respuestas, ¿no? Fue una labor ardua, pero sí que me quedé... ¿Y entraste con unos referentes y saliste con otros? ¿Conociste a cosas que...? Básicamente amplié, más que nada, referentes. Descubrí que efectivamente lo mío era vocacional, o sea, yo creo que es hasta biológico, es decir, yo nací en una familia muy humilde, de un emigrante asturiano en Cataluña, y encima una familia de comerciantes, muy dadas al comercio, es decir, pero muy pobres, habían tenido mala suerte, entonces la generación de mis padres es la primera que le empieza a ir un poco bien los negocios, y ellos que les salga un hijo que quiere ser escritor no lo entendían, decían, pero si ahora por fin va a haber color, va a haber desarrollo, podemos hacer negocios, tú eres bueno, eres inteligente para esto. Yo decía, mirar, es que yo me moriré si tengo que ir a una oficina o a un despacho a hacer negocios. Yo tengo que estar todo el día escribiendo. Es más, recuerdo que lo pasé mal de pequeño porque tenía fama de gandul. Cuando a veces me había estado hasta las 4 de la mañana escribiendo, y claro, tenía sueño por la mañana porque había estado trasnochando escribiendo muchísimo, pero tenía una gran producción. La suerte es que ya en el colegio, muy pequeño, como yo era muy creador y muy de escribir, mis relatos, las cosas que yo escribía, dibujaba pequeños cómics, escribía obras de teatro para los compañeros, tienen ya desde los 10 o 12 años un éxito total, de tal manera que me los piden. Yo entonces tengo que hacer una especie de pequeños libros que pasaba a los compañeros de clase porque las historias de Sabino tienen mucha... Bueno, llegaban las vacaciones de verano y los compañeros de clase me pedían alguno que les escribiera una obra de teatro para representarla a los niños en su urbanización porque tenían mucho éxito. De alguna manera conozco el éxito de ventas del arte antes de meterme en la industria. Y ahí ya pensé que yo quería dedicarme a eso y los estudios de teoría literaria me han llevado a entender por qué. Pero lo hacía básicamente porque todo lo hago por 2 razones. Cuando escribo desde el libro más complicado y más exigente con el lector o a la canción más irónica o más chiste como Quiero un camión, las dos lo hago por 2 razones. Por placer, por gusto y por el desafío. ¿Sabes? Por el reto de decir, ¿puedo hacer una canción como Quiero un camión de doble lectura que sea una parodia del garrulo estadounidense redneck, pero que a la vez sea muy vital y les haga gracia a la gente? Y si eso lo consigues, has conseguido el objetivo. O sea, podemos decir que no hay un Sabino escritor y un Sabino músico, todo es Sabino. Yo diría que hay un Sabino escritor que monta una banda de rock and roll con los amiguetes y descubre que el rock and roll es un medio estupendo para transmitir lo mismo que transmite la escritura, que es transmitir contenidos, que en realidad, si te fijas, cada generación, el rock and roll de cada generación ha transmitido un montón de contenidos, un montón de guiños cómplices que han servido de código a la gente joven. Y que básicamente lo que vienen a decir es una cosa, he llegado a un mundo que no me gusta, en el que estoy en desacuerdo. Entonces yo lo voy a explicar y voy a hacer una serie de obras y funciona, hay una complicidad. La gente de tu edad reconoce, yo tampoco estoy de acuerdo con este mundo que me ha tocado vivir, ¿no? Y entonces es cuando empieza la cosa a ponerse divertida. Y el rock and roll es minimalista. Yo creo que si soy tan amante del blues y del rock and roll es por lo que te decía, por mi torpeza ejecución en la guitarra, que descubro que hay una cosa con 3 acordes y con unos trullos rítmicos que puedes
comunicar todos los contenidos artísticos que te puedas imaginar, con una cosa muy sencillita. Eso es maravilloso, eso es una cosa fabulosa. Y como esos contenidos son inacabables, es como el arte, es una exploración de la vida humana, nunca estarás aburrido. Totalmente. Bueno, en el 2000 publicas Corre Rocker, un libro, de referencia ya absoluta, que narras, tu propia experiencia en el mundo de la música principalmente. ¿Cómo fue el proceso de escribir sobre tu propia historia? Bueno, yo había estado escribiendo todas las veces, pero claro, yo nunca, y eso es curioso, nunca me he planteado, y eso sí que ahí debe tener la culpa el rock and roll, debe tener la culpa a Loquillo, debe tener la culpa Rock and Roll Star y los 19 años. Jamás he entendido lo que hago como literatura. Para mí es escritura. Yo no soy un literato, yo soy un escritor. Eso supone que puedo escribir guiones de cómics, que puedo escribir guiones de televisión, de radio, de una película, de lo que me pidas. Puedo escribir columnas de periódico, puedo escribir ensayos, puedo escribir canciones. Todo lo que sea escritura, todo lo que se haga con alfabeto, puedo escribir chistes, sketch, lo que me pidas. Todo lo que se haga con escritura, con esos códigos de... Pues para mí eso es básicamente todo, ¿sabes? Es donde en lo que reside todo. Entonces, ¿qué sucede? Que hay libros como Literatura Universal, que les tengo mucho cariño, pero que yo sé conscientemente que es una cosa más exigente con el lector. Voy a hacer un proyecto muy exigente. Luego será mi favorito, luego venderá menos. Y en cambio, en el caso de Corre Rocker, por ejemplo, pues es una cosa más comprensible. Y lo noto enseguida porque igual que me pasó en el colegio de pequeño, cuando mis cómics, mis caricaturas de los profesores se los pasaban los compañeros uno entre otro, mira lo que ha hecho el Sabino, jaja, y tal, se reían todos, pues me pasa algo similar cuando empiezo a escribir. Igual que en el colegio llega un momento que hasta los profesores me piden, Sabino, ¿me puedes hacer una caricatura mía? Que he visto las que hacías y me ha hecho mucha gracia. El profesor más inteligente de esa reacción. Estaba estudiando literatura, Ana Caballé, una profesora del Departamento de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona. Era profesora mía de literatura hispanoamericana, vio alguno de los textos que yo escribía y me dijo, no, esto tiene que sacarle una editorial potente. Dice, esto lo que has escrito es... Yo dije, yo me he quedado, ¿sabes? O sea, impresionada, ¿no? Recuerdo que era un capítulo de Corre Rocker que era las llaves de la ciudad. Y lo leyó y dijo, esto tienes más de esto, quiero más. Y ahí fue donde me guió hasta Espasa y salió el primer libro. Y yo hasta entonces, ya te digo, nunca había tenido no tenía la idea de literato, yo tenía la idea de escritor. Y ahí sí que entro en el otro medio industrial, igual que conocemos tú y yo la industria musical, que es la industria editorial, el sistema cultural literario, que tiene sus qués, es también muy divertido, tiene sus particularidades. Y empiezo a publicar, pero digamos yo siempre estoy con un pie fuera o con un pie dentro. Es decir, estoy con un pie fuera, luego desaparezco un tiempo y estoy con un pie en la industria musical, con otro en la editorial. Siempre procuro escaparme cuando llevo un tiempo porque como todas las industrias tienen sus qués, tienen sus momentos de saturación, son muy particulares. Pero bueno, siempre me he movido entre artistas, lo cual es muy divertido porque son unos especímenes muy curiosos de los que acabas a veces hasta el moño, pero también muy, muy interesantes. ¿Pero te consideras más influenciado por la literatura clásica o por la literatura rock, digamos, a la hora de afrontar tu papel como escritor? Casi? Yo, claro, es que fíjate que no diferencio entre clásicos. Para mí Homero y Hunter S. Thompson están a la misma altura. Quiero decir, todo es lo mismo, claro. Es escritura. Entonces sí que te puedo decir que mis favoritos son Kafka, Hunter S. Thompson, Homero, Nabokov, Borges... A lo mejor una veintena, Hannah Arendt, Carmen Laforet, una escritora maravillosa, que yo creo que no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Sí. Yo creo que es la única que ha resistido el paso de los años, repasar una y otra vez nada, el libro, aparte del primero, que lo hizo cuando era jovencísima, es como el rock and roll. Ganó el Nadal su primer gran éxito, además muy hacer joven. Rock and Roll Star y pegas en la diana, pero tiene expresiones como la profundidad de la noche, la lluvia tibia, o sea, deliciosa. Y es curioso, el sistema literario es así. Bueno, ya sabes que en el premio Nobel no están ni Nabokov, ni Borges, ni Cortázar, que vamos a decir el sistema cultural, pero hay una veintena de escritores y van desde los antiguos griegos hasta el más reciente, que a mí, personalmente, por mis tics particulares, me parecen exquisitos, me parecen genios, que es como la Champions League, que está por encima de luego gente muy importante, con mucho talento,
que también vale la pena leerlos y son buenísimos escritores, pero luego a lo mejor hay una veintena de genios que sale uno o dos cada siglo, tampoco aquí ahora el sistema cultural y los suplementos descubren genios cada mes o cada semana. No es para tanto, ¿no? ¿Y tienes una disciplina como escribes todos los días? Escribo todos los días, pero no por disciplina, sino por función biológica. Igual que voy al baño todos los días, ahora que me hago mayor cada vez más y cada vez duermes menos y te vas a levantar al baño, pues escribir algo parecido. Pero sí que hago como una especie de gimnasia. Me gusta escribir cada día lo que sea. Si me han encargado una columna, pues mira, yo he hecho la gimnasia con la columna. Y si no, escribo para mí diarios, que es muy divertido, porque luego de esos diarios muchas veces sacas materiales para tus libros. Totalmente. Bueno, vamos a llegamos a la SGAE, a la defensa de los autores. Ya has contado además que, bueno, que me gusta mucho la reflexión. Llegas un poco por decir, oye, yo soy autor y se están manipulando mis derechos con cosas que ahora veremos, ¿no? ¿Cómo decides en qué momento involucrarte? Decir, voy a dar un paso adelante y me voy a postular para estar ahí. A ver, yo entre mis contemporáneos y colegas de profesión debo estar visto como un pesado, porque todos, cada vez que quedo, se lo he dicho a todos, a Jota de los Planetas, a todos, siempre que hemos intentado quedar con alguno, y siempre les digo, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar los artistas presentes en las entidades de gestión colectiva, en los sindicatos, en todos los sitios, porque si no, lo tengo visto ya. Tengo 63 años, empecé con 19. Cuando somos jóvenes, la primera década, la de la veintena, no quieres ir a hablar ni de política, ni de contables, ni de nada, pero es cuando firmas todos aquellos contratos que luego marcarán tu vida. Con lo cual, el resto de tu vida a los 30 es cuando te empiezas a preocupar de, coño, lo que he firmado, a ver. Y empiezas a preocuparte de estas cosas y a veces ya llegas un poquito tarde. Entonces, lo que siempre he defendido, que para tener una industria razonable, sensata, que funcione al día, tenemos que estar ahí presentes. Y entiendo que es que nos cuesta mucho, porque a mí también me pasaba, a los 20 no me pidieras que estuvieran todas estas cosas, lo que quería es tocar, divertirme, responder a todas estas preguntas meramente artísticas, que tienen mucho que ver con lo que tú eres. Pero bueno, nunca perdí el ojo de echarle un ojo, a lo mejor porque me gustaba tanto leer, que me leía hasta los contratos, pues nunca perdí de echarle un ojo a la parte industrial del asunto. Entonces siempre he intentado convencer a todos, a los más jóvenes, a los de mi generación, a los de la generación inmediatamente, a los de los 80, 90, a los de los 2000, estemos ahí. Ya sé que es horrible. Encima, cuando llegas te encuentras muchas veces situaciones que son tóxicas. Quiero decir, que son como los problemas morales, muy difíciles de decir, esto no me gusta, pero no tengo que darle la espalda a todos estos negocios que a veces son dudosos, sino tengo que entrar ahí e intentar más bien arreglarlos, limpiarlos, o sea, sanearlos de alguna manera. Y no lo haremos si no vamos. Entonces hubo un momento que ya a partir del año 2010, 2012 tomé la decisión de que iba a estar ahí presente siempre que pudiera, pero también que iba a dedicar un tiempo muy concreto de mi vida. No quiero que me pase como le pasó a Teddy Bautista, que es un caso emblemático. Yo tenía Los Canarios, sacó el disco Ciclos y luego se dedicó tanto a la gestión. Otro caso, Ramón Muntaner, fallecido recientemente, un cantautor bastante valioso catalán, que llega un momento que tienes que elegir o gestión o arte. Yo siempre he elegido arte. Lo cual no me he dado cuenta que hay un camino intermedio, que es dedicar un tiempo concreto a la gestión, 2, 3, 4 años, y luego volverte a tus cuarteles de invierno. Es complicado porque te engancha, realmente son temas fascinantes, pero puede hacerse. Y cada día más intento convencer a la gente joven y a la generación anterior de que lo hagan, porque el mundo actual cada vez es más multifunción. Seamos nosotros también multifunción. No es necesario, como Teddy Bautista, que te dediques a ser un gestor y olvides toda tu faceta artística. Intenta ser como el mundo moderno, variado, multifunción. Claro. Es decir, sé Mac y sé PC. O sea, sé a ratos Mac y a ratos sé PC. Y bueno, yo evidentemente, después de estar 4 años siendo Mac, ya me tocaba ser PC otra vez un ratito, ¿no? Yo lo estoy disfrutando mucho, vamos. Bueno, también eso también que yo sigo tratando, que el día a día también con autores jóvenes, a los que les pides una implicación mayor. Y bueno, has hecho alguna reflexión que, si me lo permites,
me apropiaré para transmitir, ¿no? Como eso, ¿no? Que al final firmas cuando eres joven cosas que luego van a tener un sentido cuando eres mayor. ¿No crees que también en este mundo donde tú que has conocido, evidentemente, pues la anterior vida, digamos, del negocio de la música, ¿no crees que ahora todo el tema del streaming, esa pues esta regularización que no termina de llegar, esta monetización, bueno, pues cuanto menos extraña, también implica que la gente en ese sentido esté desencantada y piense más en el dinero inmediato que te puede proporcionar un concierto que no la autoría, que al final es el patrimonio que vas a tener si vas a dejar, ¿no? Y eso primero, es lógico que así pase, tiene mucha razón en sentirse así, pero también es la gran trampa, y eso es lo que intento transmitirles, o sea, es lo de siempre, ¿no? Es la gran pregunta de la vida humana, entre lo que me conviene y lo que me gusta, y sobre todo el largo plazo y el corto plazo. Es decir, hay muchas de esas cosas que las plataformas, los grandes lobbies están ganando por esa impaciencia de como autores y como artistas y por esa decepción, como no vale la pena luchar, ¿no? Y ellos saben que a largo plazo es lo interesante. Y ahora, mientras consigan que estemos, digamos, desmotivados y solo pensemos en el corto plazo, mucho mejor, porque ellos pueden hacer negocio. Es perfectamente exigible, en enero estuve en Bruselas hablando con los eurodiputados, elegirle a Spotify y a todos al streaming mayor transparencia. Tienen que explicarnos por qué y de dónde viene todo el dinero. Y entonces nos llevaríamos sorpresas, que es simplemente lo que está pasando con la inteligencia artificial. Igual a las plataformas de inteligencia artificial. Lo sabemos, estáis alimentando desde hace tiempo, desde el laboratorio, probablemente cuando empezasteis a hacer los primeros experimentos, estáis alimentando todos esos experimentos con nuestras obras sin habernos pedido permiso a la propiedad intelectual. Entonces, en vez de decepcionarnos y decir no se puede luchar contra esto, no, esto ya ha pasado, Carlos. Pidamos una reglamentación, unámonos todos, vayamos a Bruselas, vayamos a todos los sitios y pidamos una reglamentación y hagamos mucho ruido. Porque esto ya sucedió en 1860, después de Gutenberg. Primero llegó Gutenberg, pero 200 años después se desarrolla la tecnología suficiente para que la imprenta ya no sea aquella prensa, sino que sean las rotativas, que pueden imprimir mucho más rápido. Y eso es la inteligencia artificial. Es la digitalización, pero mucho más rápida. Pero la están alimentando con nuestras obras y sin pedirnos permiso. Entonces, que en todo momento nos digan que está hecho con inteligencia artificial, que lo que está hecho por la máquina no genere derechos, que solo generen derechos. Derechos son de los seres humanos, el invento del derecho, y los derechos es una cosa propia de los humanos. Una máquina, mi Triumph T100 Bonneville no tiene derechos, no ha de tenerlos, porque es una máquina. Es una máquina. Inteligencia artificial no puede generar derechos de propiedad intelectual. Los seres humanos sí. Y luego una reglamentación clara, porque la digitalización, si algo bueno tiene, es que podemos rastrear el origen. Porque todos son ceros y unos, todos son blockchains, lo que hay que hacer es una reglamentación donde podamos rastrear el origen, si está hecho o no con inteligencia artificial, si proviene solo de la inteligencia artificial o, caso diferente, es un chaval de un barrio que ha hecho una canción estupenda y lo importante es la canción, y luego utiliza la inteligencia artificial para maquetarla o hacer arreglos, pero todo eso debe estar plenamente identificado para saber lo que compete a cada uno, y quien vulnere esas cosas, quien intente hacer pasar por una obra humana una obra de inteligencia artificial, reciba multas y pierda derechos, así, tan sencillo como eso. Ahora bien, cuanto más tardemos en pedir esa reglamentación que esté hecha, que esté clara, discutirla y debatirla, más van a ganar, igual que pasó con la digitalización en el año 2000, todas esas plataformas que no tienen que pagar por esos derechos. Entonces, ellos están interesadísimos en que tardemos cuanto más posible en hacer la reglamentación, que se acabará haciendo como se acabó haciendo en 1860. Yo, como escritor, soy fan de Dickens, de Thackeray, de Turgeniev. Y cuál no será mi sorpresa al estudiar toda esa teoría literaria, descubro que tanto Dickens como Turgeniev en 1860 se dirigieron a todos los gobiernos y tuvieron que hacer asociaciones, irse a Estados Unidos para pelear sus derechos porque les estaban pirateando todos sus libros. Dickens sacaba un libro en Inglaterra y a los 4 días habían copias absolutamente alteradas, que ni siquiera mal hechas, que las vendían en Francia, en Italia, etc. De ahí viene el Convenio de Berna, que se hace a finales del siglo XIX, donde se hace, todos los países deciden, vamos a hacer un mercado regularizado y normalizado de derechos de autor, que sepamos dónde se puede vender, dónde... Pues ahora ha de ser lo mismo.
Lo mismo que hicieron, de alguna manera, en Bruselas me sentía como diciendo, coño, estoy partícipe de una tradición, estoy haciendo lo mismo que hizo mi querido Dickens y lo mismo que hizo mi querido Turgeniev. Vamos a pedir una reglamentación para todo lo que se nos viene encima ahora con la inteligencia artificial. Pero bueno, lo que está claro es que las cosas vienen mucho más rápido. Es decir, por ejemplo, hablabas antes de que tu llegada un poco a las GAE también es porque pues todo el tema de la rueda, todas estas cosas que afortunadamente ahora habéis conseguido ya exterminar, pero claro, al final tienes el foco puesto en eso. Mientras que estás enfocando eso, aparece la inteligencia artificial, claro. Bla, bla. Mientras que tú estás planteando en las comisiones en Europa, plantear qué va a pasar con la inteligencia artificial. Las plataformas están llenando de bots todas sus listas y está entrando todo el mundo colgando las canciones que nadie no tiene ningún tipo de control. El gobierno acaba de anunciar, ¿no?, que mete toda la información de la Biblioteca Nacional también para que forme parte de ese tal. ¿No crees que quizás eso es lo rápido que va todo, que no nos da tiempo a plantear realmente los problemas reales? Y quizás, yo siempre digo lo mismo, joder, vivimos cuando la industria no afrontó el tema de Internet y de lo digital porque vio a un enemigo en vez de ver un aliado, no porque fuese mejor, que era peor, evidentemente, que como lo habíamos funcionado, pero era el que había y tenía que ser, y de hecho se ha demostrado que es el aliado, ¿no? En este caso también con la inteligencia artificial, el rollo, joder, hacer un poco un lobby humano, ¿no? Hemos creado esta bestia, vamos entre todos a ponerle las barreras que convengan, ¿no? Sí, la única diferencia que nos encontramos en esta vez es que en todos los otros casos estábamos hablando de herramientas, entonces se trataba de regularizar la herramienta. En este caso no estamos hablando de una herramienta, estamos hablando de un agente, porque puede crear cosas por sí mismo. Entonces, lo único que sí que eso ya por edad, ahora que este año en septiembre cumplí 64 años y ya simplemente he renunciado, es decir, a esperar que la vida algún día llegue a ser tranquila y permanente. Siempre surgirá algo nuevo, es decir, siempre habrá algún problema, siempre habrá cosas inesperadas. Ahora, cuando hemos acabado con la rueda, encontramos que aparece la inteligencia artificial y nos recuerda muchísimo peligrosamente lo que pasó en 2000 con el reto digital. Digo, claro, es que siempre van a haber cosas nuevas, siempre van a haber nuevos desafíos. Y al menos lo que sirve, sí creo que me ha gustado mucho de ir a SGAE, es que tienes las herramientas o los estudios necesarios para saber lo que está pasando, los datos. Entonces sí que tenemos ya comprobado, con estudios hechos desde SGAE, que los cambios tecnológicos se dan cada 2 años, ya, con esta velocidad. Y los cambios reglamentarios que siguen a esos cambios tecnológicos se dan al cabo de 6. Hay un gap de 4 años. Entonces no hay que ponerse nervioso ni que todo esto te haga como desistir o asustarte o ponerse apocalíptico. Es decir, bueno, eso es lo que ha pasado siempre. Vamos a trabajar con eso de la manera adecuada y dispuestos siempre abiertos a todo lo que haya. Igual que desde la antigüedad griega la gente consumía drogas y ha habido épocas prohibicionistas, también apocalípticas, que esto es el demonio, esto matará a la gente y tal. No, lo que hay que hacer es una reglamentación, verles cuáles son duras, cuáles son cuidado con lo que consumes, hay que hacer pedagogía con la gente, explicarles, y hemos visto que, bueno, el mundo no se ha acabado. Siempre pongo un poco de ejemplo lo que pasó en nuestra generación con el agujero de la capa de ozono. Bueno, la gente no se acuerda ya del agujero de la capa de ozono, pero el agujero de la capa de ozono consiguió cerrarse y reducirse mucho porque se eliminaron muchas de las emisiones. Lo que nos esperábamos es que por otro lado salieran 20.000 agujeros y 20.000 cosas. Es decir, la vida es esto, Carlos. O sea, nos vamos a estar siempre tener que pelear. Estás arreglando una avería y que es que y luego no hemos de intentar no ser apocalípticos, ¿no? Claro. O sea, sino acordarnos de cuando éramos jóvenes y los baremos de ligar eran diferentes y la visión del mundo, hombres, mujeres, era diferente. Parecía que el mundo se iba a acabar, iba a ser el apocalipsis y rompías con eso y que va. Nos ha llevado a un mundo donde la gente sigue queriendo ligar, donde sigue existiendo el puritanismo, bajo otros medios, pero de otras maneras vuelve a reaparecer y al final eso es el ser humano, ¿eh? Eso es la vida y eso es la constante, eso es la humanidad. Por eso siempre te digo que yo pongo al lado a Homero y Hunter S. Thompson, no hay tanta diferencia. Total. Y lo que eso sí, esperar que un día llegue la tranquilidad, el paraíso, el mundo perfecto, no, siempre habrá algo nuevo, siempre habrá una herramienta nueva que alguien la usa mal de una manera absolutamente innoble, repugnante y tal. Siempre habrá que estar luchando, haciendo reglamentaciones. Pero yo insisto, regulación. Es la manera, porque en la regulación hay debate para llegar a la regulación. Necesitas datos para hacerla. Y todo eso lleva un mayor conocimiento de cualquier problemática, conflicto, circunstancia.
Bueno, vamos por hacer un punto final o seguido en la SGAE. Has estado unos años dentro de la organización, la has vivido, la has sufrido, la habrás disfrutado también. Teniendo en cuenta las miles de polémicas que todos conocemos que ha habido alrededor, ¿crees que va a haber una vuelta, digamos, de la confianza una vez que, por ejemplo, el tema de la rueda se ha conseguido exterminar, ¿no? Desde dentro? ¿Se va a recuperar la confianza de los socios? A ver, la única manera de recuperar la confianza de los socios es haciendo las cosas bien. Entonces, es tan sencillo como eso. Sí que es muy importante ahora que separemos el concepto de SGAE del concepto de entidad de gestión colectiva. Es importantísimo que se mantenga el concepto de entidad de gestión colectiva. Un poco lo digo porque estudiando toda esta época que te comentaba de 1860, de Dickens, de Turgeniev, o sea, el único sitio es en Europa donde se han establecido unos organismos para controlar todos esos derechos de autor que estén formados por sociedades colectivas. En el mercado anglosajón es diferente. Ahí simplemente existe el copyright, no hay un derecho moral, es el derecho de copia, y entonces toda la vertiente moral que ocupa y la vertiente de idea colectiva, de todo un colectivo, vamos a ocuparnos de recaudar y repartirlos de una manera justa y equitativa. Mientras esos conceptos no se pierdan, todo irá bien. Es decir, podemos coger SGAE, podemos coger DAMA, podemos coger cualquier entidad de gestión colectiva, no digo solo de música, sino de fotógrafos, de autores, y convertirla en una buena herramienta. Porque sabemos que lo importante es que sea justo, equitativo y sea colectivo. Entonces lo importante es que funcione. Sabemos que tenemos una buena herramienta y el problema es que la herramienta no debe estar mal usada. Es algo parecido a lo de las escaleras. Cuando la gente se cae por las escaleras, no quemes las escaleras. Haz escaleras seguras. Claro. Pues de eso se trata. En Estados Unidos, en otros sitios, están no teniendo escaleras. Están teniendo barras o saltos o colchonetas para saltar, de alguna manera, ¿no? Bueno, lo vemos ahora en lo que está pasando en Estados Unidos con Trump, ¿no? O sea, no hay la vertiente moral de que una cosa sea justa o equitativa. La vertiente tiene que ser si funciona. Si yo tengo buenas cartas y tú no, ¿sabes? O sea, hay la lógica comercial más perversa. Que esa no es la lógica del comercio. La lógica del comercio es otro, es que sea justo y equitativo. Es cuando ha funcionado el comercio. La lógica esa es perversa, es decir, la ley del más fuerte. Entonces, el concepto de entidad de gestión colectiva funciona aquí, ha funcionado en toda Europa, funciona a IFISAC, que es la sociedad mundial de entidades de gestión colectiva, y eso demuestra que es todo un camino de futuro, y yo creo que es el que todos queremos transitar. Justicia, equidad y tener esas herramientas y que funcionen bien. Entonces, ¿cómo se conseguirá? Bueno, pues haciendo lo que estamos haciendo los últimos 4 o 5 años, haciendo que funcione bien, sin divismos, y también intentando explicar a la gente que no es fácil. Yo he estado allí, es muy complicado, y van a seguir habiendo errores, tropezones, pero la manera de conseguir que circule la información, de que todo eso estemos todos al día y lo conozcamos, es que circule la información, ir ahí, intentar estar dentro de la sociedad y evitar que esa herramienta se pervierta. Pero la herramienta es cojonuda. Totalmente. Bueno, naciste con el rock de los 60, viviste el rock de los 70, el rock de los 80, de los 90, te alimentaste del rock de los 50. ¿Qué papel tiene el rock hoy? A ver, yo ya lo dije, hay un libro escrito de 2003, me parece 2004, el segundo libro que escribí se titulaba Limusinas y Estrellas, y es difícil encontrarlo porque me parece que no se ha reeditado, pero entonces ya sostenía que el rock va a seguir existiendo siempre, igual que existe el blues, igual que existe el jazz, igual que en el futuro existirá el trap, igual. Lo que pasa es que su campo mítico ya está clausurado. El mito ya ha quedado cerrado. Mientras que nosotros vivimos una época maravillosa donde el mito aún no estaba cerrado. Estaba cerrándose, ya empezaba a cerrarse, pero ya no. El mito es una pequeña historia, eso ya desde la antigüedad grecolatina. Los mitos consisten básicamente, son pequeñas historias que nos hablan, que exploran la naturaleza humana. Y en ese sentido el rock es invalorable. Tú te coges las letras de Lou Reed, de Ray Davies, y madre mía, te cuentan una manera de enfocar la vida. Y bueno, es el mito de la juventud, es el mito del ruido, de la rebelión, de esa cosa que tienes de joven, ese ímpetu que tienes de joven que luego con los años desaparece, y llevado a su extremo. Yo creo que quien clausura, son los 90, quien clausura el mito del rock, en particular Nirvana y Kurt Cobain.
hay gente que ahora que hace rock estupendo y maravilloso, y hay gente joven que a mí me dice, oye, ¿qué te parece Amy Winehouse? Y bueno, Amy Winehouse, con decirte, cuando voy a Londres, me alojo en The Columbia, que era el hotel, que es un hotel destrozado, pero victoriano, que se cae a trozos, ¿no? Súper decadente, pero me encanta porque era Amy Winehouse y los Oasis quienes se alojaban allí. Soy muy mitómano. Y me encanta saber que a lo mejor en esta habitación, esta ducha, estuvo uno de ellos, ¿no? Pero, si te fijas, ellos no han innovado o no han cambiado ya, o sea, hacen muy bien una cosa que ya es un género cerrado. Es decir, no hay un nuevo sonido, no hay una nueva manera, no hay unos nuevos códigos, unas nuevas estéticas que sea algo que no hayamos visto nunca antes. Cosa que a mi generación sí que le pasó. La primera guitarra eléctrica que oímos era, ¿esto qué es? Lo único que he escuchado similar es el autotune. ¿Sabes? Aquella una cosa tecnológica rara, extraña, pero no han conseguido edificar en torno al autotune todo un género. Aunque lo han intentado, pero no lo han conseguido. Y menos un género que traslade contenidos de rebelión tan concretos como los del rock. Pero el rock se seguirá haciendo, y yo creo que el mejor rock será el que sea consciente de eso, de que el mito ya está cerrado y clausurado y que está trabajando con una música de género de muy dulce practicar. Pero eso es como hacer un buen western hoy en día, en cine. Es decir, el que hace un buen western sabe que es un género ya con su mitología clausurada y lo puedes hacer muy bien y puedes hacer un western emocionante e incluso un western alterado moderno, un western que pasa en el espacio, pero es un género ya un poquito cerrado. Me interesan más a nivel de innovaciones otras cosas, pero siempre hay esos cambios. Por ejemplo, en literatura también ha pasado, ¿eh? Hay un momento que nadie vuelve a escribir igual después de Kafka. Kafka hay un momento que prescinde una serie de retóricas más románticas, emocionales, folletinescas, para hacer una prosa muy desnuda, muy diáfana, y ya después de Kafka nadie vuelve a escribir igual. Pues con el rock pasó algo parecido. La música popular ya nunca será igual, pero ya no habrá otro Kafka y no tendría sentido que ahora saliera un Kafka. Quiero decir, es muy de su época, que lo cambió todo, el rock algo similar. Entonces yo sigo disfrutando, sigo poniéndome Dr. Feelgood, y es más, me pasa una cosa muy curiosa. Toda la música que me gusta está entre 120 negras por minuto y 160 negras por minuto. Toda la música joven que se hace ahora empieza sobre las 80 negras por minuto y suele acabar donde empieza la que a mí me gustaba, 120 negras por minuto, ¿no? Con lo cual ahí ya tienes un cambio. Y eso es curioso porque yo en realidad, o sea, tengo 64 años, mis nervios ya no me fatigo con más facilidad, yo tendría que preferir las 80 negras por minuto y la gente joven las 120, por la rebelión, aquello, por el ímpetu. Y a mí me pasa que me digo, pero no tenéis sangre en las venas, coño. Y no, es simplemente porque venimos de mundos ya mitos clausurados. Y fíjate que cosas que tiene buena las GAE. Me acompañó a Bruselas Adrià Salas, el cantante de La Pegatina, que es un grupo que hacíamos bromas. Yo soy rock y él me decía, yo soy pachanga, yo lo que hacemos es pachanga. Es un hombre muy inteligente y le comentaba esto y digo, pero Adrià, que si no tenéis sangre en las venas, pero ¿qué os pasa, no? Estas velocidades. Y la reflexión de Adrià era muy buena. Dice, vosotros veníais de un mundo muy aburrido, donde todo estaba ya muy marcado, queríais romper con todo y queríais diversión, con lo cual es muy probable que necesitabais excitación. Dice, nosotros estamos viendo un mundo que nos tiene desbordados, con inputs por todas partes, con preguntas, cuestiones, dudas. Dice, quizá lo que necesitamos es un poco de paz, relax. Y digo, bueno, pues a lo mejor viene ahora una época como la del rock sinfónico. No sé si tú la llegaste a conocer, ¿no? Aquella especie de música tranquila, relajante y tal. Y luego yo creo que cíclicamente también llegará una generación que necesita punk, un poco de ímpetu, como necesitamos nosotros en su momento. Mira, te iba a preguntar por la pregunta de momentos inolvidables de la carrera, pero me parece una banalidad con una charla tan jugosa y tan guay como la que estamos teniendo. Yo escribí que era un camión. Pongamos algo frívolo, metamos algo frívolo. Por eso te iba a ir... Frivolizar es una... Totalmente, pero en esos momentos, pues mira, podemos ir a focalizar en el camión. Pienso más en esos momentos inolvidables en escribir una canción y decir, hostia, qué pedazo de canción me ha salido, o conectar un libro, no, escribir un capítulo, que te salga otro, que empalmar con el tal. Esos momentos inolvidables de creatividad, ¿no? Sí, eso te llena toda una vida ya. Tanto que a mí me pasa, tengo esa suerte, tengo compañeros músicos, tengo compañeros escritores, pero yo al tener derechos de autor, un gran repertorio de derechos de autor y poder vivir de eso, y luego escribir en prensa, y no me falta trabajo. Yo estoy en casa, sueno el teléfono y me llaman para las más diversas y variopintas cosas, ¿no?
Entonces me puedo permitir escribir cosas por puro placer sabiendo que no van a vender o que no van a funcionar. Pero tú sabes que has hecho lo que querías hacer. Y cuando eso funciona Yo creo que incluso cuando funciona está muy bien, pero es el momento que tú lo tienes acabado en casa, aquel momento que dirías, mira, ni lo publicaría. Yo con saber que lo he hecho, ya estoy tranquilo, ya me he quedado tranquilo, ¿no? Y lo que sí que sucede es que quieres saber por qué hace feedback en tus semejantes eso, porque funciona. Y claro, el momento más maravilloso es cuando tú crees en casa que lo has conseguido y luego compruebas que realmente tenías razón, porque sí que ha cuajado, provoca el mismo efecto en los demás. O sea, te sientes un poquito ¿sabes? En relación con ellos, ¿no? Es decir, yo creo que es la manera de notar que tú eres un ser humano como los demás, ¿no? Porque todos tenemos un poco nos sentimos extraños en el mundo. La individualidad es una cosa muy particular que te hace sentirte raro siempre. Y yo creo que nuestra generación más éramos los raros por antonomasia, ¿no? Por las ideas que teníamos. Entonces, bueno, ese momento en que estás escribiendo y que consigues que la cosa camine y funcione es maravilloso. Sí que es cierto que ahora lo practico de una manera más, ¿cómo te diría?, técnica o preparada, porque de joven la manera era, para saber si funcionaría, si me ha provocado emoción a mí, es muy probable que provoque a emocionar a los seres humanos. Pero si te fijas, eso es un tobogán emocional. Te estás provocando a ti mismo, estás experimentándote, usándote como conejillo de indias para que algo te estremezca. Y hay días que no te apetece estar estremecido, hay días que te apetece estar muy relajado y muy tranquilo. Entonces eso es un poquito peligroso. Y yo pienso que a veces por eso también nos gustaba tanto embriagarnos y consumir sustancias. Porque te ponían al límite de esas situaciones emocionales y con lo cual, claro, eres más receptivo, estabas más hipersensible, entonces eso te hacía ser, como te diría, como una especie de caja de resonancia de todas esas cosas y podías comprobar si eso iba a funcionar o no. Yo creo que para la salud no es muy bueno, de joven lo puedes aguantar, pero de mayor... Ahora sí que es cierto que también, en todos aquellos grupos, sobre todo de los 80, a mí una vez me lo dijo un amigo y dice, ya se veía que vosotros ibais a ser de los que os ibais a mantener más. Dice, porque todos nos poníamos muy ciegos, pero vosotros os poníais muy ciegos y encima seguís controlando, sin perder, ¿sabes? Claro. O sea, seguís controlando la guitarra, el saber hacia dónde ibas, ¿no? De alguna manera, de una manera extraña. Y dice, me lo dijo un amigo, dice, nunca he estado en una fiesta que estuvierais todos tan pedos y tan controlando todo y viendo todo cómo funcionaba y dónde estaban las guitarras y el arreglo que había que hacer y tal, ¿no? Pero bueno, eso con la edad te das cuenta que quizás es un poco peligroso y que es mejor, ¿sabes? Modos de creación más tranquilos. ¿Y la relación con tu público es la misma relación, o sea, la conexión que tienes con tu lector que con tu oyente? Es decir, cuando escribes, buena piensas pregunta, en el que te va a leer. Cuando compones, piensas en el que te va a escuchar, es la misma. Hay dos cosas que no hay que pensar nunca cuando estás escribiendo, sea lo que sea, que son un duendecillo que dice no se venderá, no se venderá, no se venderá. Ese lo has de echar fuera por la puerta. Y otro, esto le gustará a la gente, no le gustará esto, también ese has de echarlo fuera y cerrar la puerta. Has de olvidarte totalmente. Has de hacerlo, lo que te decía, por placer y por el reto, en mi opinión, ¿eh? Sí. Y luego, eso sí, de las cosas que te saldrán, algunas dirás, esto no le va a gustar a nadie, esto. Pero la pregunta que me has hecho me llevaba a otro plano que era muy interesante, que era el concierto en directo. Cuando estás tocando y le miras a los ojos al público. Y eso sí que hay una cosa que en la escritura no lo puedes testar. Mientras que en directo sí que era muy emocionante. Y luego había variación. Empezamos tocando en pequeños clubs y nos pasamos 10 años tocando en locales pequeños donde veías la mirada de la gente. Y a mí me gustaba mirarle a los ojos al público, un poquito para ver la reacción. Cuando pasas a las giras de grandes estadios ya no es prácticamente los de la primera fila y poco más. Y encima hay un gran foso, o sea que pierdes ese contacto. Y es un mundo bastante diferente. La emoción llega igual, pero llega de una manera muy extraña. Uno de los momentos más emocionantes de mi vida fue cuando hice Literatura Universal, que para mí era un libro muy exigente. Y digo, esto no va a 800 páginas, una neura mía, un reto que yo quería ver si se podía hacer, ¿no? Y de golpe y porrazo salió. Conseguí que lo sacaran a grama, gracias a Jorge Herralde, un santo, porque arruinarse graciosamente sacando estos libros es digno de no sé, hay que hacerle un altar, ¿no?
pero un año después o algo así salieron las críticas y llegó una de México, y un crítico, ahora no recuerdo el nombre, pero algo así que era como el crítico más, ¿cómo te diría?, de ego, de aquel que todo le parecía mal, que todo le parecía horroroso y tal. Encima no sabía, no tenía ni idea, siempre decía yo, afortunadamente me libré de esta maldición del rock and roll, que tanto les gustó a mis contemporáneos. No sabía nada de ni quién era. Lo cogió en un estante de una librería de México, se quedó absolutamente enganchado al libro y acabó diciendo que era lo más poderoso y sofisticado que se había escrito en lo que iba de siglo. Entonces, para mí fue un momento tan emocionante pensar, un tío muy exigente, porque era un crítico de estos de alta literatura, tipo el Ego Müller que sale en Ratatouille, ¿no? Aquel que no le gusta nada y que todo el mundo y tal, ¿no? Que un rockero que ha sacado un libro en España diga esta maravilla. Entonces yo había conseguido convencer a un lector muy exigente que no sabía nada de mí al otro lado del océano. Pensar que palabras que he escrito en el comedor de mi casa han cruzado el océano y a una mente bastante exigente han conseguido decirle ole, ole, ole. Ese es un momento muy parecido al momento, lo que sentí yo dentro, recuerdo, porque aparte recuerdo que me llamó Silvia Sese de Anagrama y dice, ¿tú has visto lo que ha escrito fulanito sobre tal? Y digo, no, ¿quién es fulanito? No, ni lo sabía, ¿no? Pues recuerdo que cuando lo vi, la sensación es muy parecida a aquel concierto, ¿sabes?, de 200.000 personas en un estadio, ¿sabes? Lo que pasa es que dentro de tu cabeza hay una ola en un estadio de ¡oh! Dentro de tu cerebro y tal. Entonces es curioso, pero sí que son similares emocionalmente las sensaciones. Bueno, esas 3 guitarras a pie de la cama, cerrando la etapa de SGAE en la que has estado tan involucrado, esa gimnasia diaria casi que haces a nivel de escribir. ¿En qué proyectos andas ahora? ¿Qué podemos esperar de Sabino a corto o medio plazo? A ver, como no he dejado de escribir los 4 años que estaba en SGAE, fui llenando libretas con esbozos, proyectos, ideas. Y ahí llevo 90 días desde que dejé la vicepresidencia y que no me presenté a las elecciones. Entonces he hecho la lista en casa de cosas que me gustaría hacer y creo que he tenido un ataque de ansiedad más gordo que los 4 años de vicepresidente, solo por ver la lista de cosas todas placenteras. A ver, mi primer objetivo ahora es poner a punto mi Triumph Bonneville y entrenarme para una carrera de resistencia que se hace el 7 de junio en los Pirineos, que es la Sant-Toussaint, que es ver amanecer en Rosas y ver la puesta de sol en Fuenterrabía. Hacerte 700 kilómetros por carreteras de montaña del Pirineo con controles horarios y todo, es una carrera. Chulo. Y entrenarme 55 horas en moto, 5 de pie, para ver si a mis 63 años, antes de cumplir los 64, puedo hacer la carrera, ¿no? Porque me parece que después de septiembre, cuando cumplo los 64, cada año será más difícil, ¿no? Cosas que no he podido hacer. Y luego los demás proyectos, pues es todo evaluar todos los esbozos que tengo y hacer la selección de cuáles son buenos, cuáles son malos, cuáles tienen posibilidades, y hacerlo con lo que te decía, por el reto y por el placer, como todo lo que te he comentado en esta charla. ¿Música incluida? Música incluido, por supuesto, claro. Por supuesto. Ahora lo bonito es, entre esas 10 guitarras que tengo, esas 3 que están, tener una Gibson Les Paul Junior del año 58, una Gibson SG, y poderte cada día simplemente enchufar el ampli y decir, mira, me gusta esta porque tiene doble bobinado y suena a riff de Lou Reed, me gusta la otra porque suena como New York Dolls, y coges cada guitarra para disfrutar de su sonido, y cuando empiezas a hacer eso sale alguna canción, tarde o temprano, no falla. Haces algo, te equivocas, pisas mal una cuerda y dices, esto suena bien, este error que he cometido suena bien, vamos a hacer una canción con ello. Pues nada, por lo que a mí me atañe, deseando escuchar canciones nuevas, escuchar música nueva y por supuesto leer cosas nuevas. Siempre termino con una misma pregunta, es una pregunta recurrente, es eso, pues bueno, pues ¿quiénes han sido tus referentes dentro de la industria musical? ¿A quién recuerdas que digas, pues mira, gracias a este personaje, pues igual estoy aquí, gracias a este hice tal? Ya sé que es una pregunta trampa, que siempre la gente se deja gente, pero bueno. Claro, pero ¿te refieres artísticamente? Artísticamente y también a nivel industria, pues de repente, pues no sé, pues que me lo invento, ¿no? Pues que a nivel, pues el editor que te enseñó a velar por tus derechos, no sé, de repente ese tipo. Pues a mí los que realmente me impresionaron mucho fueron Burning, un grupo que hoy... Porque Burning siempre querían sonar muy bien. Otra cosa es que lo consiguieran porque la España era como era y tal, pero Pepe Risi, su Les Paul cuidada,
lo limpio que quería que fueran sus solos y tal, y siempre nos miraba un poco, me reñía un poco como diciendo, vosotros estos que queréis ir de punkis, sonáis muy mal, ¿no? Y me miraba con cariño, pero a la vez diciendo, valéis mucho, chicos, o sea, intentar, eso me dio una idea de lo que era la industria o el negocio, y es cierto, es decir, nosotros llegamos con la locura del punk, nos daba igual que todo estuviera desaliñado, sucio, porque nos parecía que todo tenía que ser auténtico y directo. Pero si luego todo eso encima cuidas los detalles, cuidas el catering, cuidas el backstage, cuidas todo eso puede llegar a un nivel ya mucho más importante, y al final dices, entonces yo no había leído tanto, ni había estudiado teoría literaria, al final dices, el bueno de Pepe tenía razón, fíjate, Carlos, el bueno de Pepe tenía razón. Cuando ves, dices que Turgeniev, que Dickens estuvieron también cuidándose de los detalles de toda esa industria que hay detrás, intentemos hacerlo lo mejor posible, porque entonces todavía... Y la gran alegría de decir, bueno, pues fíjate, fueron los buenos de Antonio y de Pepe cantando aquello de no es extraño que estés loca por mí, pero intentando cantarlo tan bien y con tanta elegancia y con tan buena técnica que fueron toda una lección. Totalmente. Pues nada, Sabino, muchísimas gracias, o sea, un placer, un honor, una pasada, como he dicho al principio, tenerte aquí. Gracias por regalarnos este testimonio a esta modesta enciclopedia que estoy haciendo con simpatía por la industria musical, y nada, lo dicho, deseando conocer tus nuevas aventuras. Bueno, y gracias a vosotros por todo lo que habéis hecho también, formado parte de la historia de la música popular de nuestro país, y luego por este sitio, que yo no había estado nunca, y por todo lo que hay alrededor. Cuando he subido, de hecho, he tocado el timbre y no sabía si iba al sitio correcto, pero cuando han abierto la puerta digo, aquí Subterfuge Carlos Galán, y ya he visto el fondo y todo lo que había dicho. Evidentemente no, sí, aquí es el lugar, es el lugar correcto. Qué guay. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega, Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, en Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con Amigos Tengo, de Vicente Calderón. Adiós. Veo a través de tus gafas de sol el último